día a todos, amada iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo en este descanso? Esperamos que muy bien. ¿Ya están listos y deseosos de aprender de la palabra de Dios? Sí. Bueno, pues yo espero que tengan ahí su Biblia, que tengan en qué anotar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que vamos a ver el día de hoy, que por cierto, con la ayuda del Señor veremos el 10.º tema de esta serie. La verdad importa, es 10.º y último tema de la serie. Así que este tema se titula, perdón, Una sociedad decadente. Yo no sé si después de ver la aceleración de todo este proceso de decadencia a lo largo de la pandemia, en muy cortos meses se han revelado muchas cosas. No sé si sería más adecuado llamarle una sociedad en picada, ¿verdad? Pero bueno, usted póngale como quiera. La idea es esta, una sociedad decadente. Y no tenemos el ánimo de que con este mensaje que sea un análisis sociológico, pero sí debemos de observar el evidente y sistemático proceso de secularización que ha estado ocurriendo en nuestra cultura occidental desde hace ya un par de siglos al menos, aproximadamente 2 siglos. Y esto será algo que veamos más adelante, ¿verdad? Así como el papel que la cristiandad o el papel que el cristianismo ha jugado en la historia, bueno, desde sus inicios y más enfáticamente a lo largo de estos últimos 200 años aproximadamente. Entonces yo mencioné proceso de secularización y a veces tenemos la idea de lo que es ser secular o de secularizar. Secularizar, o sí, secularizar, ese es el verbo, no es una idea que Dios tiene, debo decirlo. Es una filosofía básicamente muy antigua del catolicismo romano y para no entrar en muchos detalles, para no entrar en muchas definiciones, esencialmente el concepto tiene que ver con separar lo sagrado de lo cotidiano. Es decir, de una manera más fácil de entender sería sacar de la jugada a Dios o separar las actividades humanas, separar lo que el hombre hace, ¿verdad? En el pensamiento tradicional, esa enseñanza que acabo de mencionar de secularizar hay un trabajo santo, hay un trabajo sagrado y esos son los de los monjes y esos son los de los sacerdotes que están solamente dedicados para orar y nada más. Y ya los mortales comunes, pues ahí que se dediquen al trabajo y a las labores del campo y todo eso. Eso no es un pensamiento que está en Dios. Eso tiene que ver con la idea que a lo largo de los siglos se ha venido estableciendo, repito, dentro de la Iglesia católico romana, porque es el concepto que tienen del trabajo, ¿verdad? Y bueno, no me voy a meter por ahí. Repito, hay mucho que avanzar el día de hoy. Pero en esencia es eso, secularizar es sacar de la jugada a Dios, aislarlo, o simplemente confinarlo, pero en este punto es sacarlo completamente de la sociedad, de la cultura. Y yo creo que ha sido muy claro cómo en estos últimos años este proceso ha sido más violento, ha sido más agresivo. Eh, Más enfocado, evidentemente, podríamos llamar a un proceso de cristianizar, ¿verdad? Así como han llamado la idea de deconstruir, pero es decristianizar. Más específicamente, repito, es remover todo lo que huela a Cristo, remover todo lo que huela a cristianismo, todo lo que tenga cualquier vestigio de cristianismo, vamos a hacerlo a un lado porque no es la misma actitud que se tiene de cara a otros pensamientos religiosos, vamos a llamarlo así, de una manera general. No es, vamos a decir, todo el movimiento que hay actualmente, toda esta revolución moral que está habiendo, no tiene el mismo enfoque de cara al budismo o al islamismo o a cualquier otro ismo, pero repito, es muy evidente, es muy enfocado ese proceso de decristianizar. Y repito, ya veremos más cosas acerca de esto más adelante porque el tema es muy amplio y la verdad es que hoy no nos da para eso. Hoy necesitamos avanzar con este tema.
Y es que el choque que existe, vamos a llamar el choque de culturas, es más que obvio, porque se está imponiendo por medios, pues como lo hemos visto, ¿verdad? Por todos los medios electrónicos, por todos los medios de comunicación, mediante la manipulación, mediante la perversión del lenguaje. Si tenemos, este es ya el 10º tema, tenemos 9 temas tratando acerca de eso, no me puedo regresar ahí, pero lo cierto es de que hay una cultura de muerte que está disfrazada de bondad, de libertad, de justicia, cuando en realidad es cruel, es liberticida, es decir, mata la libertad y es a todas luces injusta. Entonces, repito, con la ayuda indispensable de los medios de comunicación, y esto incluye lo que es el mundo de entretenimiento, pues es decir, toda la prensa, medios electrónicos, cine, series de televisión, que ahorita la televisión abierta pues es, no pinta prácticamente, ¿verdad? Pero por el internet, vamos, medios electrónicos. Y es que es muy fácil de manipular desde los medios de comunicación, además para el establecimiento de un sistema o de sistemas totalitarios, los medios de comunicación, el control sobre los medios de comunicación es absolutamente necesario. Y en estos tiempos, bueno, no es tan difícil darse cuenta de esto, porque el 90%, fíjense bien, el 90% de todos los medios de comunicación, estoy hablando a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, todo lo que tiene que ver con cine, televisión, todo el entretenimiento, ¿sí? El 90% lo poseen 8 empresas que están comprometidas hasta el tuétano con esta cultura de la muerte, ¿sí? Entonces, sí, queda un 10-12% por ahí con distintos cines, distintos medios que andan por ahí, que no se han puesto de rodillas, vamos, ante esto, pero es muy mínimo. Teniendo 8 empresas, repito, comprometidas hasta el tuétano, ¿verdad? Con esta cultura de la muerte, no es difícil de controlar los medios de comunicación. Es el 90%. Entonces, muestran lo que quieren mostrar. No es fácil, no es difícil, no es complicado, ¿verdad? Lo muestran de la manera en que lo quieren hacer, sin importarles la verdad. De hecho, como lo hemos visto, aún sabiendo que es mentira, pero si eso les ayuda a avanzar sus propósitos, y miren, en verdad estoy siendo tentado a detenerme a hablar de esto, pero necesitamos seguir adelante con el mensaje. Y es que ya vimos que existe toda una narrativa ideológica que se ha estado haciendo política pública en áreas como derechos humanos, el tema de cambio climático, ideología de género, aborto, eutanasia, feminismo, racismo, manifestaciones anticristianas, por demás grotescas y ofensivas, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? Digo, no tenemos más que ver lo que se transmite. Vimos cómo cada una de estas líneas, aunque parecieran independientes, y de hecho, bueno, cada una tiene su propia narrativa, cada una tiene su propia dinámica, pero cuando todo esto se junta, cuando lo vemos en conjunto, es evidente que están articuladas, que apuntan a objetivos muy comunes, que es el totalitarismo, que es el control demográfico, que es la reducción de las libertades en la población. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo más que nunca, al menos en un nivel global, ¿no? En un nivel general. Entonces hay muchas cosas. Y es que es aterrador todo lo que se da cuando una sociedad decide sacar a Dios de la ecuación. Es aterrador. Las consecuencias son tremendas, ¿sí? Entonces, qué importante, mis amados, es que como creyentes, podamos nosotros identificar cada una de estas corrientes, cada una y todas en su conjunto, tener conciencia de que están presentes y de que nos golpean actualmente y
y que golpearán con una mayor violencia adelante y que golpearán con mayor violencia a nuestros hijos. Por eso necesitamos, mis amados, identificar todas aquellas formas de pensar en las que quizás sin darnos cuenta las hemos asimilado y que tienen que ver con todos estos grupos que estamos mencionando, con cada una de estas ideas, ¿verdad? Que las hemos asimilado y será necesario pues que nuestro Padre Celestial nos guíe en su palabra y con la influencia del Espíritu Santo en nuestros corazones para poder hacer los ajustes en la manera de pensar para tener la postura correcta como creyentes. ¿Sí? Saber qué es, cómo tenemos que enfrentar esto, cómo tenemos que darle la cara a esto, porque es algo que se tiene que enfrentar. No podemos meter nosotros como el avestruz, ¿verdad? La cabeza ahí en un agujero, ¿verdad? Y cubrirnos y aquí no pasa nada y yo declaro que todo está bien y gloria a Dios, estamos en medio de un avivamiento. Es importante nosotros que ubiquemos todo esto. Y yo me quisiera detener no más de un minuto, la verdad, en esto, porque para mí, para nosotros, a lo largo del tiempo que nos conocemos, que les estamos pastoreando, que conversamos, que intercambiamos ideas, que observamos, porque sí observamos, de repente se ven algunos hilos por ahí, ¿verdad? Algunas formas de pensar que dices, a ver, ¿y esto de dónde lo sacas, no? Y es importante que nosotros ubiquemos que en un medio seguro donde necesitamos crecer como creyentes y para crecer como creyentes, la edificación del cuerpo de Cristo se da dentro del contexto de iglesia y ese contexto de iglesia necesariamente están los ministerios, están los pastores, estamos los pastores, estamos los maestros, los distintos ministerios que se nos menciona ahí en Efesios capítulo 4, que es para edificarnos, para ayudarnos a crecer. Y es importante que, repito, estemos conscientes, como lo hemos estado insistiendo, ¿verdad? Incluso de una manera machacona, que estemos conscientes de lo que hay alrededor de nosotros. Y que podamos identificar cada una de esas manifestaciones que se van dando, protestas que se van dando, lo que nosotros vemos, todo lo que está a nuestro alrededor. Necesitamos sentarnos y detenernos a la luz de la Biblia, a verlo. Seguimos avanzando. Y es que necesitamos con urgencia ayudar a nuestros hijos, con urgencia. Porque, como ya lo mencionamos en alguna otra ocasión, ellos no se dan cuenta de esta revolución moral en la que están. No ven a una sociedad decadente, no ven a una sociedad en picada. De hecho, ellos lo ven normal. Nosotros nos ha tocado ver eso a lo largo de los años, lo podemos ver, lo podemos identificar. Hay algunos de nosotros que podemos decir, no, es hace 35, hace 40 años se veía de esto, y decir hace 40 años estamos hablando de que algunos de nosotros ya estábamos en la adolescencia. Entonces, a lo que voy, han sido muchos cambios. Una revolución es una vuelta que da, pero una revolución está siendo muy rápida. Este cambio, esta vuelta que está dando en una generación, está siendo muy rápida, perdón. Y repito, nosotros la hemos visto. Nosotros tenemos un punto de referencia de un ayer y de un hoy, pero nuestros hijos ya están metidos en esto, ¿sí? Es decir, algunos de nuestros hijos, por la edad en la que están, ellos no conciben la vida sin internet, ¿verdad? No conciben la vida sin internet. Y bueno, esos son temas que, repito, necesariamente los tenemos que traer a la mesa. Entonces, yo les voy a pedir que vengan allá a la palabra, vayan buscando ahí en su Biblia, ahí en el profeta Ezequiel, en lo que lo encuentran, ¿verdad? Si ustedes leen con detenimiento el capítulo 16, y yo les voy a invitar a que se tomen el tiempo de hacerlo, por favor. Todo el capítulo 16 del profeta Ezequiel.
van a notar que empieza describiendo en el capítulo 16 el origen de Jerusalén. Se dirige concretamente a la ciudad de Jerusalén y empieza a describir su origen. Obviamente lo hace en un lenguaje metafórico, pero hay muchos elementos que es muy importante. Describe de una manera maravillosa la obra del Señor en esa ciudad, de dónde la sacó y cómo la elevó y cómo la embelleció, ¿verdad? Después, en dónde vino la desviación de la ciudad de Jerusalén, ese cambio que tuvo, nos explica el porqué de ello, ¿verdad? Los efectos de todo esto. Nos habla de las determinaciones de Dios, ¿verdad? Donde le señala, le hace ver en dónde está el asunto, y las determinaciones de Dios que ha tomado, ¿verdad? De tratar con ella, y es una manera muy dura, pues desde nuestro ángulo, desde el ángulo del Señor es lo justo, pero como lo hemos visto, ¿verdad? En temas anteriores, el Señor siempre nos deja ver la luz al final del túnel, siempre cierra el mensaje con palabras de esperanza, ¿verdad? Entonces es muy importante, analicen, lean con detenimiento una y otra y otra y otra vez todo el capítulo 16 y van a ver de Ezequiel, van a ver muchas preguntas, yo lo sé, y no se angustien por tratar de encontrarle respuestas a todas, dejen que el Señor les hable, pero esto ahorita les dio un bosquejo así, fue un botoncito nada más, ¿verdad? De lo que van a estar viendo. Ahora, leyendo, estudiando el capítulo 16 de Ezequiel, meditando en ello, encontré un enorme paralelo a Europa. Lo podemos ver, un enorme paralelo desde el origen, en dónde llegó, en dónde Dios lo puso, qué fue lo que pasó, en dónde perdió la brújula. Las consecuencias y hasta los días nuestros, hasta este día, ¿verdad? Y es que pues Europa es la cuna de la cultura y de la sociedad occidental. Entonces seguramente vamos a seguir hablando, como lo digo ya por cuarta vez, ¿verdad? O quinta vez en lo que va del tema, pero es algo necesario, porque es en el lugar en donde estamos, es el medio en donde estamos. Y cosas que ocurren acá, que se están dando acá en Europa, hay cosas que ya cruzaron el charco, hay otras que van a cruzar, hay otras que ya definitivamente ya penetraron, pero vamos, de lo lindo. Les pido que vengan conmigo por favor a Ezequiel capítulo 16 del versículo 48 al 50. Vamos a leerlo de corrido, después nos vamos a detener un poco en ellos, pero vamos a leer Ezequiel 16 del 48 al 50. Vivo yo, declara el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Este mensaje va dirigido a Judá y a Jerusalén. Si ustedes ven la referencia de Isaías en el capítulo 3, en el versículo 9, es terrible. Ahora, Isaías lo anticipó, habló de esto con mucha anterioridad. Amós habló acerca de esto, de esta condición de la sociedad, de la actitud, más adelantito lo toco, de la actitud de la sociedad, de su abandono a Dios. Jeremías habló, y bueno, Ezequiel y Jeremías durante un tiempo fueron contemporáneos ellos, y de hecho aquí Ezequiel está hablando, lo está anticipando cosas, pero les está dejando ver que si ellos pensaban que las ciudades, ¿verdad?, de Sodoma y su hija Gomorra, ¿verdad?, una ciudad más pequeña, que habían hecho cosas terribles, pues que ellos no eran para nada mejores, porque fíjense que tenemos luego esa tendencia
Alguien hizo algo mal, estuvo mal, se ha estado conduciendo de una manera equivocada, de una manera que no corresponde y decimos, no, es que eso sí está terrible. Lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? No, mi compadre está bien mal. ¿Cómo necesita a Cristo? No, 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 es que fulanito de tal. No, no, no. Y fíjense, esa era la condición y esa era la actitud que tenían Judá y que tenían Jerusalén. Ya el reino ya estaba dividido, pero ellos era la actitud que tenían. ¿Sí? No, 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 Sodoma y Gomorra, a ellos les cayó un juicio terrible porque pues eran terribles, eran súper pervertidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin darse cuenta que el Señor les estaba indicando que ellos estaban no solamente en una condición similar, no solamente que habían incurrido en las mismas cosas, sino que habían ido aún más allá que Sodoma y Gomorra, y que si Dios había tratado con Sodoma, ¿verdad?, también trataría con ellos. Y que por el hecho de Sodoma y Gomorra de no haberse arrepentido, tuvo que soltar un juicio y que lo mismo haría con ellos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces hay una visión muy limitada o un entendimiento muy limitado en general en cuanto a lo que fueron los pecados de Sodoma, los pecados de Gomorra. De hecho, cuando nosotros escuchamos Sodoma, Gomorra, pues son sinónimo de perversiones, pero simplemente lo restringimos a un área nada más. Y eso que nosotros alcanzamos a ver, ¿verdad? O que alcanzamos a entender, esos conceptos que tenemos nosotros por ahí asociados, pues son solamente el resultado de ahora sí que la parte final de la película. Lo que nosotros vemos ahí en el capítulo 19 en Génesis, no vaya ahorita para allá, pero lo que nosotros leemos ahí como la destrucción de estas ciudades, pues repito, es simplemente el resultado de una ciudad cuando se ha apartado de una manera progresiva de la moral, ¿sí? Y que no ha quedado más remedio, que lo único que queda es el juicio de Dios para poder establecer justicia. Uh-huh. Lo que hace aquí entonces el profeta Ezequiel, en este par de versículos ahí del 48 al 50, solamente resume, ¿verdad?, el desplome de una sociedad. Es decir, de una manera muy concreta, de una manera muy específica, describe un proceso progresivo de deterioro. Es decir, no fue un deterioro que pasó de la noche a la mañana, fue un deterioro que tomó tiempo, ¿verdad? Ese proceso de deterioro que iba avanzando de a poco, ¿verdad? Esa corrupción moral de una sociedad que se fue dando, que se fue entretejiendo, y simplemente aquí los menciona cómo va ese descenso, le da un orden. Y para entender mejor este proceso, pues lo vamos a identificar en los 6 pasos que menciona aquí, o 6 escalones descendentes. Vamos a ver el primer escalón. El primer escalón habla de arrogancia. Arrogancia. También la Reina Valera lo traduce como soberbia. Esta palabra, que nosotros lo tenemos ya en el castellano como soberbia, como arrogancia, está bien traducida, pero en el hebreo es la palabra gaón. Nosotros lo ubicamos, es arrogante, qué altivo, qué presumido, ¿cierto? Pero la implicación de la palabra, el sentido que tiene la palabra en este caso en el hebreo, es gaón, ¿ok? Y gaón es una falla moral que toma una postura en donde ella decide lo que está bien y lo que está mal. Es decir, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es correcto, lo que es incorrecto, independientemente de lo que Dios establece. De hecho, ese es el pecado de Adán. De hecho, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque ese es el primer escalón de descenso. Ajá. Vengan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, ustedes pueden decidir por su propia cuenta lo que está bien y lo que está mal. Nadie tiene que decir, absolutamente nada, nadie les tiene que decir qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Ustedes háganlo. Lo que pasa es que Dios es un cascarrabias que está por ahí y es como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Ahí está echándote a perder la fiesta, es un aguafiestas cósmico, ¿verdad? Que viene a echarte a perder la vida y que quiere que la pases mal porque ya tiene tantos años y ya está hasta obsoleto. Entonces, no, tú no te preocupes por eso. Ustedes pueden decidir lo que está bien y lo que está mal. Seréis como Dios, es lo que les dijo. Y bueno, tragó el anzuelo, ¿verdad? Y en lugar de mantenerse en lo que Dios le estableció, Dios le dio, no me voy a meter por ahí, pero les estableció todo un rango, una maravilla, ¿verdad? Una generosidad, una amplitud de todo lo que podían hacer, de toda la libertad que tenían. Y les dio solamente una instrucción para guardarles la vida. Y no se mantuvieron en lo que Dios le estableció. Y ahora dice, bueno, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Soy autónomo, soy ley para mí mismo. Eso es lo que quiere decir autónomo. Ley para sí mismo. Entonces este primer escalón de descenso descrito por Ezequiel en una sociedad cuando decide con arrogancia, con soberbia, con gaón, ¿verdad? Lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto, y no tiene una regla absoluta, no se apega a la verdad para que eso se lo marque, para tenerlo como plomada, para tenerlo como una línea certera, como una línea de seguridad que se lo marque, ¿verdad? Es decir, no se sujeta absolutamente a ningún conjunto de normas morales, ¿verdad? Y ya hemos visto que la ética, que la moral es precisamente, son cosas que rigen a una persona en cualquier ámbito de la vida. Entonces, porque Gaón, en este caso, pone en primer lugar y simplemente decide ser ley para sí mismo. Yo decido qué es lo que está bien, nadie me va a decir nada. Ese es el primer escalón. Segundo escalón nos menciona de abundancia de pan. Entonces, de primera instancia uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es lo que tiene de malo? Nosotros vemos muchos pasajes en la Biblia, ¿verdad? En donde Dios desea la prosperidad de los suyos. A Adán mismo, a Adán y Eva desde un principio, ¿verdad? Fructifiquen, multipliquen, prosperen. Yo los bendigo para que les vaya bien en todo lo que hagan. Vemos que prosperidad, vemos que bendición en ese sentido es un plan de Dios, es un propósito de Dios. No en el sentido de que muchos nos quieren vender o por a lo largo de muchos años, ¿verdad? Que se ha desarrollado toda lo que conocemos como teología de la prosperidad. Bueno, pues eso es otro asunto y eso es totalmente contrario a lo que Dios establece. Pero lo cierto es de que Dios sí quiere que nos vaya bien. Y quiere que nos vaya bien haciendo lo que Él nos dejó que hiciéramos. Y siempre, ¿verdad? Y no debemos de perder de vista que toda esa prosperidad, toda esa abundancia, toda esa bendición que Dios desea para nosotros, pues está sujeta a la obediencia a Él. Y Deuteronomio 28 es un clarísimo ejemplo de eso. Bien haremos en ir ahí, ¿verdad? Yo espero que estén tomando notas de todos los pasajes así en general que les estoy diciendo, porque no tenemos tiempo para detenernos en ello. Pero ahí en Deuteronomio 28 lo pone ahora sí que día y noche, lo pone con una claridad impresionante. Entonces, el asunto es que cuando uno ya empezó a hacer a un lado lo que Dios dice, ¿verdad? Y decide uno por sí mismo lo que está bien, lo que está mal, pues entonces yo ya puedo empezar a establecer mis prioridades.
Y cuando yo ya hago a un lado a Dios, mis prioridades ya se desordenan, ¿sí? Y entonces aquí este siguiente paso, esta abundancia de pan, esta abundancia de alimento, esta prosperidad, esta abundancia de bienes materiales, ¿verdad? Ahora la vengo a colocar en el centro de mi vida y pues viene a ser un Dios en sí mismo, ¿verdad? Pues ya entonces se torna el enfoque de una manera de vivir alineada a eso y esperar a sentirse pleno y satisfecho en ello, ¿verdad? Hasta que yo tenga esto y voy a trabajar y no importa, voy a sacrificar mi vida, voy a sacrificar todas las cosas importantes para obtener esto y esto y esto y aquello, voy a vivir para eso, le voy a echar ganas. Lamentablemente se hace un Dios de eso, se vive para ello, ¿verdad? Y de pronto, pues alguien esto lo puede llevar a pensar, es que cuando yo ya tenga este determinado empleo, yo ya me vine para acá a Europa, yo ya me vine acá a Inglaterra, ¿verdad? Estoy viviendo aquí en Londres, me vine para acá, pues para que me vaya bien y poder trabajar y mandar dinerito y tener y hacer. Y no está mal, es un buen deseo. Es un buen deseo. Ahora, al otro lado del Atlántico, ¿verdad? Existe lo que se llama el sueño americano. Y bueno, el tema es que cuando uno ya empezó a decidir como sociedad esto está bien, esto está mal, y cuando uno en lo individual empieza a enfocarse en cuando yo ya tenga este empleo, o cuando yo ya tenga aquel negocio, o cuando yo ya tenga la casa de mis sueños, o cuando yo tenga el dinero suficiente, ¿verdad? Para hacer lo que quiera, eso es lo que me va a hacer sentir pleno, eso es lo que me va a hacer sentir dichoso. Y termina gastando y termina desperdiciando su vida en la búsqueda de eso. Y muchas veces, al final de su vida, se dan cuenta de que perdieron lo más importante de su vida, que su vida fue un desperdicio, que llegaron a un cierto punto en donde todas aquellas cosas sí lograron todo eso, pero ahora sí que llegaron alcanzaron sus metas, pero perdieron, repito, lo más importante de su vida y terminan, repito, una vez más, haciendo de ello un ídolo, un Dios para quien viven y de quien esperan una plenitud. Hay un dicho que yo creo que está muy bien dicho, que es que el dinero es un buen siervo, pero es un terrible amo. Y el asunto es que cuando una sociedad concluye que en primer lugar se hace ley a sí misma y que puede determinar lo que está bien y lo que está mal en independencia al Creador, ¿sí? Independientemente de Dios, y que piensa que puede controlar los bienes, termina siendo controlado por los bienes. Los bienes terminan dictando el futuro y terminan dictando el ritmo de una sociedad. Y miren, para muestra, vean a COVID-19. La economía occidental literalmente colapsada. Reino Unido en recesión. Y ni qué decir de otras economías, ¿sí? Ni qué decir de España, ni qué decir de Italia, ni qué decir ahorita de Grecia. Todas las economías. Y uno le pega a uno y pues tienen que salir los demás para que no se colapse, pero en bloque. ¿Me doy a entender? Eso fue en cuestión de días. Y ya hemos hablado de esto, pero en cuestión de días la economía occidental se colapsó. Mark Twain, que fue un escritor de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, él definió la civilización occidental, la cultura occidental, que es en donde estamos nosotros. Y fíjense, esto lo dijo a principios del siglo XX, hace más de un siglo, hace como 110 años que él dijo esto aproximadamente. Pero él la describió como la multiplicación ilimitada de necesidades innecesarias. Lo voy a repetir una vez más. Él describió a la cultura occidental, a la civilización occidental, como la multiplicación ilimitada de necesidades innecesarias.
Esto habla de todo un modelo económico, social, político, moral, que gira precisamente en torno a esto, y que eso nos lleva a un tercer escalón. ¿Cuál es ese tercer escalón? La Biblia nos dice completa ociosidad. Completa ociosidad. El sentido que tiene la expresión completa ociosidad es de un relajamiento que cae en la indiferencia, de un egoísmo laxo, flojo, completamente suelto, incluso moralmente, e indolente. Que sí, yo ya puedo decidir lo que está bien, lo que está mal, yo controlo, yo tengo, yo me voy para acá, pues ahora ya me relajo, ¿verdad? Y que ruede el mundo y los demás no me importan, porque yo tengo. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que describe de una manera muy gráfica, en donde el Señor trata una parábola, ahí en el capítulo 12, y les voy pidiendo que vayan para allá, ahorita nos vamos a ir deteniendo, pero antes de decirles esta parábola, hay un evento que se da ahí en donde el Señor les enseña, porque queda de manifiesto la avaricia, ¿sí? Le piden que intervenga para resolver una situación familiar que tenía que ver con avaricia. El Señor descubre el corazón, como nos lo descubre siempre, ¿verdad? Descubre el corazón y el punto es avaricia. Y en ese contexto está hablando. Y el Señor cuando está hablando de esto, ubica esa avaricia, la asocia con lo inmoral, con la impureza, con la idolatría, ¿verdad? Como si los bienes materiales fueran esenciales, o como si de ellos dependiera la plenitud de la vida, como si la vida se tratara acerca de los bienes materiales, y advierte que no es así. E inmediatamente empieza con esta parábola que está ahí en el versículo 16. Entonces vamos a leerla, sígame ahí con su vista, ¿verdad? Y dice, también les refirió una parábola. Es decir, él tomó esta ocasión para enseñarles una verdad espiritual. Esto es lo que él hacía constantemente. Ese es el objetivo de las parábolas. Enseñar una verdad espiritual, ¿verdad? Y diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Hasta ahí. Nada de malo en eso. Nada de malo hasta aquí. Simplemente le fue bien. Tenía tierras, sembró, algo pasó, la humedad, lo que sea. Fue un buen año, el clima, todo, ¿verdad? Y le fue muy bien. Dice que había producido mucho. Fíjense, y lo llevó. Dice, y pensaba dentro de sí diciendo, pues este hombre, ¿no? ¿Qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? No tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Ahora uno pudiera pensar, pues, ¿qué tiene de malo esto? O sea, es lógico pensar así, ¿no? Tengo un montón de grano, ahora tengo una cosecha muy grande, antes lo que tenía, pues es muy pequeño, volteo y digo, no, esto no va a caber, necesito hacer. O sea, dices, oye, uno, ¿qué tiene de malo? Es lógico pensar así, y sí, es lógico, ¿verdad? A fin de cuentas es una necesidad, ¿dónde lo voy a meter? El asunto clave aquí, el verbo clave aquí es para entender en dónde, ahora sí que en dónde está el meollo del asunto, es el verbo almacenar, ¿ok? Porque de ahí se desprende una actitud de completa ociosidad, de indiferencia, un relajamiento indolente, ¿sí? Un relajamiento que lleva a la indiferencia, reposarse en su corazón, como dice Amós, ¿verdad? Eso lo describe ahí en el capítulo 6. De hecho, a lo largo de todo el libro del profeta Amós, repito, él es contemporáneo de Isaías, nos va a hacer bien leerlo también, pero en el capítulo 6 describe esta actitud de la que está hablando. De hecho, es una referencia directa
de Ezequiel, ¿verdad? Donde estamos, Ezequiel 16, Amós 6, Lucas 12, son referencias, es la misma idea, es el mismo tema que está tratando. Y en Amós, repito, describe esta actitud, describe este estilo de vida a la que Ezequiel se está refiriendo. Versículo 19, dice, y diré a mi alma, fíjense bien, a mi alma, alma, yo no sé cómo estaba hablando, ¿verdad? Pero dice, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Sé feliz. Eso es lo que quiere decir diviértete. Sé feliz. Ahora, descansar, comer, ser feliz no tiene nada de malo. No es malo en sí mismo. O sea, tenemos que entender esto, ¿verdad? Pero cuando el enfoque de la vida es ese, el asunto cambia. Cuando el enfoque de la vida son los bienes, ¿verdad? Porque no se puede vivir para eso. Es decir, una persona no puede vivir para descansar, comer, beber, divertirse, ser feliz. No puede vivir para eso sin tener una actitud reposada, ¿sí? Y en eso es en lo que se centra el Señor. Eso es lo que les está diciendo el Señor. No les está diciendo no debes de comer, no debes de pasarla bien, no debes de descansar, no debes de divertirte, debes de ser un miserable. Por supuesto que no está diciendo absolutamente nada de eso, pero está hablando de la actitud que se desprende cuando se tiene y cuando se han convertido los bienes en el centro hacia donde voy avanzando y el objetivo de mi vida. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. La palabra en el original es bastante más fuerte. Se traduce también como insensato. Está bien, pero dice necio. Fíjense bien lo que dice. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y así el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Muy importante. Ahora, tradicionalmente, debo de decir, o por no decir, mejor dicho, de una manera descuidada, se interpreta esta parábola así. Pues que este hombre le fue muy bien, que tuvo una cosecha excepcional, que se alegró mucho. Pues ¿quién no se va a poner contento de que le vaya bien, de que haga un negocio y le vaya bien? Pues se entiende, ¿verdad? Pero que él entendió que eso que tenía, que le iba a durar mucho y que iba a tener una vida muy placentera por muchos años, que no tenía que preocuparse de nada, pero que Dios le dijo que era un tonto y que esa noche se moriría y que vendrían por su alma y que a fin de cuentas pues uno no sabe para quién trabaja, ¿sí? Y no es así lo que dice, no es eso lo que dice. Ahorita lo vamos a analizar, porque no es eso lo que dice. De hecho, es mucho peor lo que dice, ¿sí? Porque no dice que este hombre hubiera hecho cosas malas. Solamente dice que le fue muy bien y que algo pasó, pero que su vida empezó a girar en torno a los bienes que tenía, ¿sí? Empezó a girar en torno a los bienes que tenía, que proyectó su vida en torno a la abundancia y a la saciedad de pan, es decir, a la abundancia de pan, a la abundancia de bienes materiales. Miren, en el versículo 20, ahí de Lucas 12, lo que acabamos de leer hace un momentito, se lee así textualmente, la parte A del versículo. Así es como se lee, traducido, o sea, transliterando, así es como se lee. En esta, la noche, el alma tuya reclaman de ti. ¿Sí? El sujeto reclaman, es decir, quien reclama el alma, son las posesiones materiales. Es decir, quienes exigen devolución, que eso es lo que quiere decir reclamar. Ese es el término que se utiliza en el texto, ¿verdad? Original. Exigen devolución son los bienes materiales. Otra vez, el sujeto que reclama son los bienes, ¿sí?
lo que nos describe es que en la vida este hombre rico había llegado un momento en el que él ya no posee sus bienes, sino que son sus bienes los que lo poseen a él. Ese es el peligro. Eso es hacia donde el Señor les estaba enseñando. Eso es lo que les estaba diciendo. Si tú piensas que tú tienes mucho, ¿verdad? Tú piensas que todo esto que tú tienes y que estás ya con una actitud reposada, ¿sí? Como dice ahí en Amós, que duermes incluso en camas de marfil, pero no te importa el dolor del pueblo, no te importa el sufrimiento del pueblo, no te importa absolutamente nada, porque tú te la pasas muy bien y hasta tienes allá tus músicos alrededor y tienes tus fiestas continuas, pero no compartes absolutamente nada. No, pues aquí le está diciendo, ya ha dejado entonces ya de ser el dueño para convertirse en la posesión. Ahora él ya no es el que posee las cosas, ahora las cosas lo poseen a él. Eso es lo que el texto dice. Por ningún lado nos dice que iban a venir ángeles o que iban a venir demonios a llevárselo, ¿verdad? De hecho, ni siquiera dice que se moriría, ni siquiera menciona eso, en todo el contexto no lo menciona. Y yo entiendo que hay quienes lo han asumido así, que le dan una aplicación así, pero bueno, eso no es algo esencial. Puede dar aplicaciones, ¿no? A veces mal aplicadas, como en estos casos, pero no es algo esencial, es algo secundario y no nos vamos a pelear con nadie por eso. Simplemente eso ni se asoma al texto. Ni está diciendo que se va a morir, ni que van a venir, que se lo van a llevar y que todo lo que hizo ahí se queda. ¿Y ahora para quién? Pues quién sabe. No está hablando de eso. Entonces, ¿quién le exige devolución al alma? Fíjense bien, devolución al alma. Son los bienes. Repito, una vez más, la idea del texto es esto. Le dice, insensato, ¿verdad? Casi tonto. Piensas que tú posees las cosas y que vas a ser muy feliz y que te la vas a pasar de lujo, vas a estar súper relax, muy pleno con todo por mucho tiempo y que vas a estar bien a gusto todo el tiempo. Le dice, pues no. Las cosas te poseen a ti. Vives para las cosas. Tu vida le pertenece a las cosas. Tú eres esclavo ahora de las cosas. Entonces, ya cuando una sociedad piensa que las decisiones y que los bienes son suyos y que ahora llega a pensar también que no nada más son los bienes, pero que también el tiempo es suyo y que nadie le puede decir nada qué es lo que va a hacer con él, pues empieza a administrar su tiempo en función a tener más tiempo de ocio. Un plan de retiro anticipado, tener más tiempo para vacacionar, un trabajo con menos horas a la semana, ¿verdad? Así casi quiero encontrar un trabajo donde gane mucho y trabaje poco, ¿sí? Es casi como un, quiero encontrar un restaurante en donde no sirvan de comer, así suena de lógico, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que vacacionar, no estoy diciendo que esparcimiento está mal. De hecho, son cosas buenas, son cosas necesarias. Pero es que no se trata de vivir de eso. De lo que estamos hablando es de lo que algunos de los sociólogos llaman o han llamado como el Dios del entretenimiento. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con el esparcimiento necesario, sino con aquellas cosas, con hacer aquellas cosas o algo que sea menos molesto, que sea más amena la vida, que no me implique, que no me estrese, pues, ¿sí? Entonces aquí ya estamos hablando de la eliminación de cosas importantes. Póngame atención en esto, que este cambio que ya estamos dando, en la eliminación de cosas importantes, de cosas que son necesarias, de cosas que son esenciales, ¿verdad? Pero que son incómodas y tengo que ver la manera en que elimino eso. Y a veces existe, miren, es aterrador cuando lo voy a decir así, lo voy a decir en la plena, lo voy a decir muy directo.
Cuando unos padres dicen, no hombre, yo le voy a mi hija de 12, 13, 14, 15 años, yo le voy la voy a llevar a que le pongan un dispositivo, la voy a llevar para que no vaya a quedar embarazada. Estoy hablando de quienes se dicen creyentes, ¿eh? No vaya a ser ahí, imagínate que se embarace y le va a echar a perder la vida. O sea, lo único que se le está diciendo es, puede ser lo promiscua que seas, ¿verdad? Y no vas a tener consecuencias. No te preocupes, tú dale. Cualquier cosa que te pueda incomodar, vamos a deshacernos de ella antes de que esté. Y si ya está, como es, ya me voy a meter por ahí, como es el dispositivo intrauterino, pues es un microabortivo, ¿verdad? Pues ya, pues que no haya problema. Pero para que no se le vaya a echar a perder la vida al chamaco o a la chamaca, ¿verdad? No. Eso esencialmente es una filosofía que se llama hedonismo, que es la búsqueda del placer y la supresión del dolor en el área que sea. Es decir, cualquier cosa que me cause placer, vamos a hacerlo, y si algo me incomoda, vamos a eliminarlo. Eso lleva a la sociedad a un cuarto escalón de descenso. Dice, no ayudaron ni al pobre ni al necesitado. En otras palabras, el dolor y el sufrimiento de otros les incomoda, ¿sí? Les molesta. ¿Por qué? Porque los confronta con decisiones morales. Porque los hace ver que tienen que tomar decisiones morales. Los confronta a utilizar recursos para atender eso. Y aquí caben muchísimas cosas. Aquí caben las prioridades, obviamente. Pero aquí en esto caben muchísimas cosas. Por eso les decía que en un tema no podemos ver todo esto. Necesitamos seguir viendo, aunque hablaremos, será otra serie, pero son puntos que tenemos que estar viendo. Son puntos en los que tenemos que profundizar porque nos impactan, porque nos golpean tremendamente. Y les estoy hablando de esa monumental hipocresía del primer mundo y de su cultura, de esta cultura occidental en donde nunca se había maltratado tanto a los grupos más vulnerables de la sociedad. Ancianos, niños, por supuesto, a esos que ni siquiera han nacido están incluidos, que son los más débiles. ¿Verdad? Antes podemos recordar otra vez lo que dije al principio. Estas son cosas que nosotros podemos ubicar de antes. Ahorita nuestros niños hay cosas que no ubican, nuestros hijos hay cosas que no ubican por esta revolución moral que está habiendo, por estos cambios, ellos no lo ubican. Pero antes lo más natural era que los ancianos se les cuidara en casa, tenerlos en casa. Yo lo viví eso, no solamente lo vi, yo lo viví, o sea, mis abuelos viviendo en casa, eran respetados, queridos. Y sí, de repente ahí se comportaban como niños, ¿verdad? Pero nos dieron toda su vida. ¿Me explico? Era lo normal que sean respetados, queridos, cuidados. Ahora se les trata, ¿verdad? Pues como los, lo voy a decir así, pero como los que fueron de aquí a América trataron a los nativos de allá. Los pusieron en reservaciones en donde no molesten ni incomoden a nadie. Ellos llegaron de aquí, llegan para allá, ¿verdad? Dicen, a ver, todo esto terreno a partir de ahorita es mío. No, pero que nosotros vivimos aquí, tenemos centurias aquí. No, miren, no se preocupen, nosotros tenemos las armas, nosotros tenemos el poder, no nos pueden decir nada, los vamos a someter, si se resisten los aplacamos y los confinamos, los mandamos a reservaciones y ahí los dejamos. Bueno, eso es parte de la historia, no lo podemos hacer a un lado. No podemos cerrar los ojos y meter la cabeza en un agujero. Eso ocurrió. Pero también eso sigue ocurriendo hoy en día, porque de repente también hoy se les ponen a los ancianos en reservaciones en donde no incomoden a la familia, en donde no incomoden a nadie. Es que ahí te van a atender mejor. Es que no ese es el diseño de Dios. Yo voy a decir algo muy fuerte, pero los asilos de ancianos, mis amados, no deberían de existir. No deberían de existir. Yo entiendo cuando hay una necesidad médica que no se puede tener en casa. Bueno, estamos hablando de otra cosa, pero ¿cuántos ancianos, iba a decir cuántos ancianos hay? ¿Cuántos ancianos habían que estaban en plenas facultades, pero simplemente estaban ancianos?
Estaban ancianos y ya no tenían la misma flexibilidad, la misma energía, pero estaban bien. ¿Sí? ¿Seguimos con esto? Híjole. Es una sociedad decadente. Es una sociedad en picada. Miren, hay algunos países, y no estoy hablando de allá países raros, no, estoy hablando de primer mundo y voy a mencionar algunos de estos países. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, España, son cosas en donde esto está avanzando fuertemente, en donde les facilitan a los ancianos, entre otros grupos, y ahorita veremos para allá, la salida de este mundo. Y se han aprobado leyes de eutanasia, supuestamente porque es algo muy humano, para que no sufran. Cuando en realidad todo eso se ha convertido de una manera, en una forma de deshacerse de un sector de la población que incomoda, que no puede generar recursos, ¿verdad? Por tampoco puede formar parte de una cadena de consumo, además de las pensiones que se les tienen que estar cubriendo. ¿Sí? Entonces, eso no crean que es algo que ocurrió ahora, eso no crean que es algo que se les inventó a algún perverso últimamente. Eso, miren, eso se originó. Yo no sé cuántos de ustedes han leído, no les voy a decir que lo hagan, pero hay un libro que se llama Utopía, que lo escribió Tomás Moro, que por cierto lo canonizaron, ¿verdad? Y fue un torturador y un ejecutor de cristianos en la corte de Enrique VIII, aquí precisamente, aquí en Londres. ¿Sí? Y pues Enrique VIII lo mandó a ejecutar. No era ninguna perita en dulce, Enrique VIII tampoco. Pero eso ya hablaremos más, ¿verdad? Eso es historia, pero es muy interesante. Pero él habla acerca de esta... de la eutanasia en su libro Utopía, que lo escribió, repito, allá en el siglo XVII, y que hoy en día para muchos de esta agenda, vamos a llamarlo así abiertamente, de esta agenda globalista, ¿sí? Que han incorporado todo esto. Eso es algo que él mencionaba, que menciona ahí en su libro. Mira, no, ya eres una carga para ti mismo, eres una carga para la sociedad. Y eso decían de que eran los clérigos los que iban a decirle en ese lugar, en esa isla que se llamaba Utopía, que iban ahí los clérigos, y ya cuando uno estaba ya muy ancianito y le decía, mira, lo más digno que puedes hacer es dejarte morir, porque ya está siendo una carga para ti, no tienes los recursos para eso y está siendo una carga para los demás. Entonces lo mejor es que te mueras. Ahora, si no, y él dice, lo más digno es de que dejaran de comer y se dejaran morir a sí mismos. Así es como que wow, ¿verdad? Pero también les decía, no te preocupes, o sea, si no quieres dejar de comer, no te preocupes, nosotros te damos tu última cena. Nosotros te damos tu última cena, ¿sí? Y te vamos a ayudar a dejar este mundo de una manera bien humana. Y todos decían, qué sueño tan maravilloso en este lugar. No es nuevo, mis hermanos. Eso no es algo nuevo. Pero luego seguimos hablando de eso. Ven que hay mucha tela de donde cortar. En estos países de primer mundo, y me estoy refiriendo concretamente a Europa, hay muchos ancianos que constantemente salen. Ahora en estas fechas. Ahorita no pudieron salir. De hecho, algunos de ellos, pues ya el COVID ya hasta ahí les llegó. Pero muchos ancianos en estas fechas, en cuanto ya va a entrar el verano, que ya pasó la primavera, que ya hay un mejor clima, salen, ¿sí? En muchos países, en Holanda eso ocurre, repito, en Bélgica, Luxemburgo, en Suiza, ancianos salen porque no quieren que los familiares, ¿verdad? Los confinen en estas reservaciones, en estas casas de retiro, en estas casas de ancianos, porque una enfermera puede decidir su salida de este mundo. Porque si este hombre ya tiene, o esta mujer, este anciano, esta anciana, ya tiene un determinado número de puntos, es decir, por edad, enfermedades, lo que sea, es legal eliminar a quienes incomodan y molestan los tiempos de ocio. Así,
así estamos. Ay, no, que eso es terrible. Esa es una realidad y esa es una agenda que está avanzando. Y lo mismo va con los niños que tienen condiciones especiales. ¿Sí? Lo mismo va. ¿Hay alguna malformación que está detectada antes de nacer? Chao. ¿Sí? Chao. Un par de semanas atrás, en Francia acaban de aprobar aborto hasta los 9 meses. Así de sencillo. En los Estados Unidos eso ya ocurrió hace algunos meses también. En Islandia, escuchen bien, Islandia, cruzando el charco, vámonos para arriba, volamos un par de horas nada más, unas 3 horas desde aquí, pero llegamos a Islandia, ¿verdad? Y en Islandia ya se elimina el 100% de los niños que vienen, por ejemplo, con síndrome de Down. Ya se les detecta. Yo puedo saber, voy a tener este bebé, ¿verdad? Tiene síndrome de Down, ya vimos por ahí. No, tienes 7 meses, tienes 6 meses, tiene síndrome de Down, lo puedes eliminar. El 100% del síndrome de Down y otras cosas. Es decir, si yo ya sé que este niño va a tener problemas, yo ya sé que trae alguna condición, lo elimino. En España andan por el 90%. ¿Sí? Entonces, la ley de eutanasia está en progreso, está avanzando como un derecho individual para que las personas, dicen, no sufran. Para aquellos quienes tienen una enfermedad grave, una enfermedad incurable, ¿verdad? Pacientes con incapacidades graves, con sufrimientos físicos, con algún sufrimiento psicológico, algo irreversible, personas con una altísima dependencia de otros. Es en esos términos que están planteados, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo vamos a definir? A ver, un anciano, una disminución de razonar, una disminución de pensar, alguien que no puede hacer sus necesidades y que necesita forzosamente a otra persona, ¿verdad? Dicen, esa persona tiene una altísima dependencia. ¿Sí? Imagínense a ustedes, a algún anciano que ha perdido a su pareja, que tienen 60 años juntos, 60 años de casados. Aquí nosotros conocemos un hermano amado, así, 60 años, ¿verdad? De matrimonio, su esposo, su esposa se mueren, ¿verdad? Ha perdido a su pareja, está en un sufrimiento psicológico, por supuesto, es algo muchas veces intolerable, puede ser irreversible, solamente Dios con su gracia te puede fortalecer, pero que alguien puede decidir, está en un sufrimiento irreversible, el abanico es muy amplio, vamos a sacarlo de este mundo. Por ley, mis amados. Esto abre la puerta a una eliminación masiva de ancianos, de personas diagnosticadas con depresión, porque ya los infantes pues ya tienen años asesinándolos en el vientre, ¿no? Desde que se aprobó desde que se ha legalizado el aborto en el mundo, se ha eliminado cualquier cantidad de gente. Nada más 1.400 millones de abortos. 1.400 millones, toda la población entera actual de China, hagan de cuenta que ¡pum!, de un plomazo borrado. ¿Sí? Entonces es una oportunidad para deshacerse de ese grupo de personas que son incómodas, que no producen, que no consumen. Por el contrario, son una carga económica para el Estado, para la familia, ¿verdad? Y pues ya lo dijo San Tomás Moro, pues hay que darles salida de aquí, como algo piadoso. Y el actual Papa dice amén a eso. Es uno de los principales promotores de la agenda globalista, déjenme decirles. ¿Sí? Qué casual, y curiosamente COVID-19 les echó una manita tremendo, ¿verdad? En eso. Bueno. Una cultura que en un momento decide acabar con los débiles es una cultura asesina, que tarde o temprano va a enfrentar el juicio de Dios, porque Dios no se queda callado, Dios no se queda silencioso, y esa cultura desaparece. Fíjense, yo les he comentado que para que una cultura permanezca, necesita tener un crecimiento aproximado, una natalidad aproximadamente de un 2.5% anual para sostenerse.
para mantenerse ahí. Cuando ya está abajo del 2%, y que ya tiene su crecimiento, llegan a un máximo de un 2% por más de una década, ya su desaparición es irreversible. Es decir, si durante 10 años ha estado abajo del 2%, ya no hay manera de que en un futuro se vayan a recuperar. Esa civilización, esa cultura, esa nación como tal va a desaparecer. En España es del 1.8, está abajo, ¿sí? Pero ese es reflejo, pues, de un mundo. Si hablamos de Alemania, de Dinamarca, si hablamos de Suecia, de aquí mismo, de Reino Unido, pues no se crean que anda muy lejos el asunto, ¿eh? Y mientras tanto los musulmanes aquí en Europa crecen por encima del 8%. Entonces saquen cuentas. Saquen cuentas. Entre los que nacen acá y la inmigración que existe a Europa, descontrolada, que favorece la agenda globalista, por supuesto, ¿verdad? Pues saquen ustedes cuentas. Y eso son proyectos que se tienen trabajando desde principios del siglo XX, ¿sí? Que empezaron antes de la Primera Guerra Mundial, que avanzó durante la Primera y la Segunda Guerra, tuvo avances importantes, y después de la Segunda Guerra Mundial esa agenda ha avanzado cualquier cantidad. Pero repito, seguiremos hablando de esto porque hay mucho de dónde cortar. Entonces, eso es lo más contrario, toda esa cultura es lo más contrario a lo que el Señor enseña y hace. Es lo más contrario a la compasión. Y compasión en el Nuevo Testamento nos menciona, o cuando se menciona, quiere decir que remueve, es algo que remueve las entrañas, es algo muy profundo, ¿sí? Hay muchos pasajes en donde el Señor dice que tuvo compasión. Y no vayan ahí, pero en Mateo 15:32 habla acerca de la alimentación de los 4,000. Y en el versículo 32 dice así, yo se los leo, no, ustedes no se preocupen, yo se los leo. De hecho, lo pueden ver aquí en la pantalla. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Bueno, ya sabemos la pregunta de los discípulos, ¿verdad? Bueno, a ver muchachos, si así está la situación, me conmueve las entrañas, se me mueven las entrañas de ver a esta gente, de solamente el hecho de pensar, de decirles, ya váyanse y Dios los bendiga, ¿verdad? Están lejos, algunos ya están debilitados y han estado echándole ganas, están aquí y yo no sé qué les vaya a pasar en el camino, en el calor, yo no lo sé, ¿verdad? Pero se le conmovieron las entrañas al Señor y dijo, a ver muchachos, ¿qué tienen para darles? No porque Él no supiera, pero esto es algo que me maravilla del Señor, que aun cuando Él sabe qué es lo que se tiene que hacer, Él lo puede hacer, no nos necesita, decide incluirnos para eso. A pesar de nuestras limitaciones, de nuestras torpezas, porque son muchas, empezando por un servidor, y así. A ver muchachos, ¿qué tienen para darles? Y, no, pues Señor, pues es bien poquito, ¿verdad? Pues tenemos 2 o 3 sándwiches aquí de sardinas. Eso es todo lo que tenemos. Pero el Señor le dijo, a ver, tráiganlos para acá. Y el Señor nos enseña, ¿verdad? Que cuando tenemos poco, pero lo ponemos a sus pies, eso poco alcanza y sobra. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Pues vamos a avanzarle porque ya tenemos mucho tiempo. Gracias por la paciencia. Este mensaje ya va más largo de lo que habíamos estado teniendo, pero aguántenme otros 10-15 minutos más. ¿Está bien? Porque vamos al 5.º escalón. Y dice que se enorgullecieron. Que se enorgullecieron. Y aquí ya la palabra es la palabra gabaj. Y gabaj habla de una actitud de superioridad, pero es una autoelevación y al mismo tiempo es un desprecio a quienes uno considera inferiores. Pero ya es una arrogancia, déjenme decirlo así, es una arrogancia más grosera, más violenta, ¿sí?
La idea de gabaj, de este vocablo, como se traduce, se enorgullecieron, es que es lo que yo decido no se discute y punto. ¿Sí? Es aquí cuando ya de plano alguien perdió la brújula y ya la cultura occidental ya la perdió. Aquí ya la cultura occidental ya perdió la brújula en esto. ¿Sí? Es aquí en donde ya muchos, fíjense bien, teniendo apariencia de piedad, buscan maestros, como dice Pablo, le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo 1:4, les dice que es que buscan que les rasquen el oído, que les digan cosas que los hagan sentir bien, ¿sí? Para que puedan justificar lo que hacen, porque no tienen el más mínimo interés de escuchar la verdad, ¿verdad? Aunque hay evidencias, aunque se presenten evidencias, no tienen interés de hacerlo. Y de hecho, la manera que se imponen es, si no apruebas, si no abrazas lo que digo, te persigo, te quito lo tuyo y lo que tenga más valor para ti, que son tus hijos, te los voy a quitar. Estoy hablando en términos naturales. Pero esto es lo que vemos. Esto es lo que vemos, esto es lo que se habla ya en una sociedad. Y vea la ideología de género, vea todo este tipo de situaciones, empiece a amarrar, empiece a ubicar todas estas cosas. ¿Sí? Ya no es, bueno, yo respeto si lo que tú quieres hacer, si tú te dices él o ella, ¿verdad? Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no me obligues a mí a estar de acuerdo contigo. Y inmediatamente salen esas palabras mordaza, inmediatamente sale eso, ¿verdad? No, es que eres un homófobo, es que eres un transfóbico. Bueno, ya, luego hablamos más acerca de eso. Entonces, esto ya no es la arrogancia que trata allá en el versículo 49. Esto ya es el orgullo que grita, es decir, esto ya no es la arrogancia que digo, no, yo digo lo que está bien y lo que está mal y que nadie me diga nada. No, esto ya, vamos a decirlo así, esto ya escaló o ya descendió más bien, ¿sí? Porque es este orgullo que le está diciendo a todo mundo, aquí nadie dice otra cosa que lo que yo digo porque yo soy superior a todos. Yo estoy por encima de todos. Tengo los recursos para hacer que todos digan lo que yo quiero que digan. Y voy a usar esos recursos. No voy a dudar en utilizar esos recursos para ir en contra de quien se atreva a decir lo contrario. Eso es lo que estamos viendo. Ese es el quinto escalón. ¿Sí? Es ese orgullo. Es ese se enorgullecieron, ese gabaj. De eso está hablando. Y eso entonces lleva a un sexto y último escalón. Y dice, cometieron abominaciones. Y cometieron abominaciones se refiere a conductas que son contrarias a la naturaleza. El vocablo hebreo para describir abominaciones es toevá, que describe algo repugnante, algo moralmente despreciable y algo asqueroso. Por ejemplo, robar es algo malo, pero no es contra naturaleza. ¿Sí? El adulterio es terrible, tiene consecuencias terribles, pero no es antinatural que un hombre y una mujer se atraigan entre sí. No es algo antinatural. Está mal cuando es algo ilegítimo, pero no es antinatural. Y así podríamos sacar una lista, puede ser muy grande. Abominaciones o toevá es algo que va en contra de naturaleza. La ideología de género va contra naturaleza. El aborto va contra naturaleza. La eutanasia va contra naturaleza. Porque la naturaleza nos dice que una madre lo que hace es proteger lo que está en su vientre. De hecho, la palabra que se traduce como misericordia, que es la palabra Gesed, su raíz hebrea quiere decir útero que protege. Eso es misericordia. Fíjense, ¿con qué lo describe? ¿Cuál es la idea con lo que la asocia? Y abominaciones, dices que tienes derecho a acabar con esa vida. O sea, tengo derecho a quitar una vida. Y que además todos los demás tienen que pagar por eso.
Todos los demás con sus impuestos tienen que pagar. Oye, pero yo no estoy de acuerdo. No me importa, tú lo pagas. Y en medio de COVID y en medio de todo eso, no le puedo operar el corazón, no le puedo hacer un trasplante de riñón, no es algo prioritario. Ahorita estamos en una pandemia, estamos en una emergencia. Doctor, pero quiero abortar. Es esencial, adelante. Hola. Sí. No tengo más tiempo para meterme en esto y hablar con respecto. Ya lo vamos a tratar un poco más de lo que es la cumbre de Nairobi 2019, ¿verdad? Pero bueno, es algo muy, muy amplio y quiero seguir avanzando. Necesitamos avanzar. Repito, ven cómo todo esto, hay muchísimo que necesitamos ubicar. Hay muchísima información que necesitamos y ver desde la base bíblica qué es lo que está pasando y cómo nos debemos de mover. Ahora, ustedes piensan, como mencioné hace un momentito, ustedes piensan que esta agenda se ha detenido por el tema del COVID. Pues no, se ha avanzado, ¿verdad? La naturaleza nos dice que se deben de proteger a los más débiles. El más grande cuida al más chico, eso se ve en todas partes. Sí, eso es algo natural, vamos a decir. Bueno, Abominaciones o Toevá te dice que los más débiles son una molestia y hay que deshacerse de ellos. La naturaleza te dice que la relación entre un hombre y una mujer es normal, que es el diseño, que es más evidente, cóncavo y convexo, que es más que evidente. Bueno, las abominaciones dicen que lo normal, que lo deseable, que lo recompensable es la relación entre dos personas del mismo sexo. O que pueden cambiarlo de eso, yo era hombre, ahora me quiero hacer mujer, ahora era mujer. Y todo el tema de la ideología de género, que repito, no tenemos tiempo para ahondar en ello. Y de hecho ahorita lo que se establece es de que ser un heterosexual, que es algo malo, que es inadecuado, que eso no es para los tiempos actuales y que esa mentalidad se tiene que acabar y ya desde ahorita están buscando adoctrinar, ¿sí?, a los niños desde los 3 años, ¿sí?, y quitarles a los padres el derecho de decirles, no, mijito, eso está mal. Es decir, ya en algunos lugares por ley, si se enteran que los padres le enseñan a los hijos y les dicen, no, mijo, eso no es lo que Dios dice, van y pierden la patria potestad. Eso es algo que está ocurriendo en nuestra Latinoamérica. Ya no qué decir en otros países acá, de este lado del charco. Pero allá en Latinoamérica eso está ocurriendo y ahí está el campo de batalla a todo lo que da en estos momentos. Entonces una sociedad que está cometiendo abominaciones, que está en Toevá, dirá que es un acto de misericordia acabar con la vida de un anciano que está doliente, que abortar es un derecho, que las relaciones homosexuales, incluso la pedofilia es por amor, porque ¿quién puede instruir mejor a un niño en la vida sexual que un adulto? O sea, ¿y un niño para qué necesita ser instruido en eso? Además, dicen, la pedofilia es algo ancestral y efectivamente es algo ancestral, pero no deja de ser pervertido. En el Imperio Romano se hacían así, efectivamente, se está documentado eso. Entonces, pero bueno, ¿verdad? Que nada de eso se discute. Todo eso se establece porque es un dogma, se debe de aceptar, se debe de abrazar sin cuestionar. Vamos a leer por último, ¿sí? Última vez leemos Ezequiel 16, 48 al 50 y vamos preparándonos para el final ya. Vivo yo, declara el Señor Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Pero no ayudaron al pobre ni al necesitado y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice
desaparecer. Pues vámonos para el final, porque empezó con arrogancia el asunto. Después decidieron que lo material es lo importante. Ese es el descenso, esa es la picada, la caída en picada de una sociedad. Decidieron que lo material es lo importante. Número 3, que quieren pasarla bien y que nadie los debe de privar de eso, porque ese es su derecho y nadie los debe de privar de eso. Pero también decidieron que los débiles les molestan y que hay que deshacerse de ellos. Después que se busca que les digan lo que quieren oír y todos se los aplaudan y que lo repitan y que lo repliquen. Y por último, se incurre en pecados que son contra naturaleza. Y al final del versículo 50 la conclusión es bien contundente, ¿verdad? Ya lo vemos también ahí en Génesis. Dios juzgó, pero en el verso 50 dice, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Nuestra responsabilidad, mis amados, y privilegio como creyentes es predicar el evangelio, es interceder. Ambas tienen que ver con nuestra manera de vivir, la forma en que nosotros vivimos. Miren, vengan conmigo si lo mueven rápido, si no escuchan nada más en segundo de Crónicas. Segundo, no es segunda de Crónicas, es segundo porque es libro. Segundo de Crónicas, capítulo 7 del versículo 12 al 14 se lee así. Es un pasaje muy conocido. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, fíjense lo que le está diciendo, nada de eso, nada de esas cosas que han pasado es casualidad, Es claro que les está hablando de un trato de Dios para con ellos. Si cierro los cielos, ¿sí? Él es el único que puede hacerlo. Si cierro los cielos, si yo permito, si yo incluso envío esto, no crean que es de gratis. Pero el versículo 14, es que yo amo al Señor, ¿sí? Y es que es maravilloso cómo aún nos pone en nuestro lugar. Sí es cierto, a veces nos da nuestras buenas tundas, pero siempre, como hemos dicho a lo largo de la serie, como lo dijimos en un principio de este tema, siempre podemos ver la luz al final del túnel. Él nos la pone y nos deja ver. Y dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¡Qué maravilla! Entonces, en medio de todo esto, pues no seamos como Jonás, ¿verdad? Que se amargó porque se le secó la enredadera, pero quería que Dios fundiera a Nínive, que no se arrepintiera. Dijo, yo no les predico para que tú los fundas. La actitud que debemos de tener, mis amados, es la actitud de Abraham cuando fue a interceder, porque ahí estaba su sobrino, cuando fue a interceder por Sodoma y por Gomorra. Señor, y si hubieran intercediendo. El Señor respondió y trajo libertad o liberación, ¿sí? Para aquellos a quienes fue enviado. Pero el punto es insistir con Dios. ¿Sí? Porque Dios no se cansa de tener misericordia. Dios no se cansa de hacer misericordia. Ay, mis amados, miren, como sus pastores queremos insistir en esto. Y con la ayuda del Señor no nos cansaremos de hacerlo. Y esperamos que con la ayuda del Señor ustedes tampoco se cansen. Pero tenemos la oportunidad dada por Dios para hacer lo que Dios quiere que seamos. ¿Sí? Y termino con esto. Termino con este texto. Ponga atención. Filipenses 2, versículo 15. Termino con esto e inmediatamente después de leerlo, oramos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué tal? Señor, te damos muchas gracias siempre por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el amor que tú tienes, por el amor que tú nos muestras, que en medio de tiempos y que tú nos dejas ver los tiempos que vivimos, que son ciertamente tiempos difíciles. Tú nos dejas ver en tu palabra una generación perversa, torcida, pero tú mandas que brillemos como luces que se levantan en medio de la oscuridad. Te rogamos, Señor, que nuestra manera de vivir sea de acuerdo a lo que tú estableces, que nuestra manera de vivir sea de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que tú demandas. Que podamos crecer y que todas estas cosas que nosotros hemos estado aprendiendo, cada palabra que nosotros hemos estado aprendiendo, cada palabra tuya que hemos aprendido, bendito Dios, que baje de nuestra cabeza a nuestro corazón y se nos salga por los poros y se nos salgan por los miembros y que podamos transmitirlo en nuestra vida, Señor. Recibe tú siempre todo el honor y toda la gloria. Señor, gracias por enseñarnos a lo largo de este tiempo que la verdad importa. Que la verdad importa y que aún en medio de una sociedad decadente, oh Dios, tú levantas a tu pueblo, ¿verdad? Como nos haces resplandecer como unos tremendos luminares en medio de la oscuridad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por la paciencia. Estuvo larguísimo, yo lo sé. Gracias. Y esperamos también en todo esto que haya fruto. Y bueno, vamos a seguirle. Hay mucho que meditar. Hay mucho en lo que tenemos que estar trabajando, pero el Señor está con nosotros, el Señor está con ustedes y vamos a echarle ganas, mis amados. Les amamos, reciban nuestro abrazo.